Mauricio, Paula, las cosas paradójicas de la vida. Mientras la JEP hace su tarea y la hace bien e imputa por más de ¿cuántos son? 18.000 casos. Sí. 18.000 casos de reclutamiento de niños que fueron masacrados, que fueron violados, que fueron golpeados en las FARC, y las FARC aceptan la imputación. Por el otro lado, el gobierno desdibuja el mismo proceso, porque a otros violadores, también reclutadores de niños, que son los ex paramilitares, las AUC, los nombra gestores de paz. Lo de alias Taladro no tiene presentación. Yo sí me pregunto al comisionado de paz, ¿qué le aporta a justicia y paz? ¿Qué le aporta a las víctimas? Justicia y paz no, a las víctimas. ¿Qué le aporta tener un delincuente como alias Taladro, que violó más de 200 niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta, como gestor de paz? Bueno, ya que usted habla del comisionado Tipatiño, lo buscamos insistentemente porque queríamos que nos explicara un poco entonces qué pasa ahora cuando estos ex paramilitares pertenecientes a las AUC son nombrados gestores de paz, pero no fue posible que accediera a hablar con nosotros para tener aquí esta explicación y tener como ese otro lado. Eso, digamos, por un Pero lado. espérense un momentico, es un contrasentido, porque es que el gobierno ayer estaba criticando a Karol G por la canción esa Más 57, con toda la razón, además diciendo que esa canción sexualiza, que instala droga, que atenta con los niños, pero por el otro lado nombra a un violador de niños como gestor de paz. No, ¡Qué sí. contrasentido! Además, usted tiene razón, estamos en las dos orillas, justamente en el mismo día, con dos noticias que una está muy separada de la otra, porque este tema de la justicia restaurativa a mucha gente le cuesta todavía tragárselo. Pero hicieron parte de un proceso de paz y esto quedó estipulado así, ellos no van a ir a la cárcel, aceptan y viene una justicia restaurativa. Y ellos Eso fue lo que se acordó y hay un proceso de por medio. Pero es que acá con un nombramiento las víctimas quedan a un lado, no en el centro. Tan no están en el centro con este tema de los gestores de paz y las AUC que ninguna quiso hablar porque tienen muchísimo miedo. Y aparte la Corte, Mauricio, dice, eso que le dieron a Salvatore Mancuso no es aceptable. Y lo dice la Corte Suprema de Justicia. Queda libre por tiempo indefinido. Sí. Queda libre a cambio de nada. Queda libre sin reparar a las víctimas. Queda libre sin un sentido, sin un norte, sin un plan, sin absolutamente nada en favor de las víctimas. Ahora, es un choque, una colisión entre el presidente y la Corte Suprema de Justicia. Decide la Corte Constitucional, que yo creo que se inclina hacia la Corte Suprema de Justicia. Demoledora las frases de ese comunicado de la Corte, la verdad. Hay que recordar que Colombia en este siglo ha tenido dos sistemas especiales de justicia, dos esquemas de justicia transicional. Es decir, que no quedan los casos cobijados por la justicia convencional, sino que se hace un tratamiento especial. La Ley de Justicia y Paz, que fue la que cubrió a los paramilitares y que en su momento, durante el segundo gobierno del expresidente Uribe, terminó como llegando abruptamente a un tropiezo porque se extraditaron muchos de esos paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, a los Estados Unidos, acusados de narcotráfico, no de los delitos que habían cometido en Colombia, pero un primer sistema de justicia transicional en el cual se buscaba verdad, justicia, reparación y no repetición con los paramilitares. Y un segundo esquema de justicia especial o de justicia transicional que es el de la JEP, es decir, el del acuerdo de paz con las extintas FARC. Y vean ustedes cómo hoy estamos tocando en un solo conjunto de notas, en 24 horas, hechos relacionados con ambos sistemas de justicia transicional y con una noción distinta de lo que es la justicia con las víctimas, que es la que parece tener este gobierno. La primera noticia, la de Salvatore Mancuso. Una sentencia, una decisión de la Corte Suprema de Justicia dice que no está de acuerdo con que sea nombrado gestor de paz, ni con los beneficios que están metidos en la misma resolución que sacó el gobierno en agosto del año pasado cuando lo nombró gestor de paz y que tienen que ver con darle una cantidad de gabelas, entre ellas darle libertad cuando tenía una medida de aseguramiento, es decir, cuando tenía prisión preventiva por decisión de un juez de Barranquilla. Pues bien, lo que dice la Corte Suprema es, no estamos de acuerdo con esos beneficios, no estamos de acuerdo con su nombramiento como gestor de paz, pero sobre todo no estamos de acuerdo con que la figura de gestor de paz, sea Salvatore Mancuso, sea Hernán Giraldo, el Taladro, háganme ustedes el favor, el alias tan elocuente y tan absolutamente deplorable, o cualquiera otro de los que están siendo gestores de paz en este momento, no tenga unas condiciones de qué es lo que tiene que cooperar, en qué tiene que ayudar, cuál van a ser sus compromisos a cambio de una serie de beneficios, en el caso de Salvatore Mancuso. Y simultáneamente sucede algo relacionado con la JEP, y es esta decisión
de que, y ya lo tenían los miembros del secretariado de las antiguas FARC, lo tenían por descontado, que terminan siendo imputados por reclutamiento de menores, 18.000 casos, y delitos sexuales con menores. Y eso significa que van a tener en un sistema que pasó por las normas colombianas, que pasó por el Congreso colombiano, que fue aprobado finalmente por la normatividad colombiana, una serie de beneficios. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo de paz, porque se formalizó una negociación entre el Estado y estos individuos, porque finalmente están jugando con las reglas del juego. Los que no juegan con las reglas del juego y de repente les dicen es que usted es gestor de paz y usted otro gestor de paz y no me importa lo que diga la Corte Suprema de Justicia, tienen una serie de gabelas que salen de la nada, salen de la manga. Eso no ha sido negociado con nadie, no tiene normatividad que lo sustente, las mismas resoluciones son controvertidas por parte de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, el país está viviendo esa realidad tan compleja de estarle dando tratamiento de grandes héroes y precursores de la búsqueda de la paz y la verdad y qué sé yo, a unos delincuentes de la peor calaña. Los otros no se quedan atrás. Los casos que se han terminado revelando en la JEP son verdaderamente alarmantes, pero por lo menos se metieron en un acuerdo que estaba avalado por el Estado, avalado por la normatividad, y ese gran contraste deja a la población y a muchas víctimas diciendo, ajá, ¿y nosotros qué?